Vista y quiero tomarme algunos minutos para reflexionar con cada uno de ustedes. Reflexionar un poco sobre lo que está pasando en la política argentina. Y quiero charlar con ustedes y generar, si se puede, ¿no? Algún tipo de reflexión o de debate en cada uno de ustedes, en sus hogares y particularmente en cada una de sus conciencias. Yo estoy convencido de que el 2023, cuando Javier Milei se presenta como candidato a la presidencia de la República Argentina, le ofrece a la sociedad dos contratos. Firma con la sociedad dos contratos. Uno es el contrato moral, cuando Milei decía que venía a terminar con la caja y con la corrupción en la Argentina, contrato moral. Y también otro contrato, pero este es un contrato social, donde prometía devolverle a los argentinos la libertad y la felicidad. Un contrato moral y un contrato social. Bueno, me parece que después de 20 meses ya de gobierno libertario, también me parece que es importante analizar si estos dos contratos que según entiendo yo, en síntesis, Javier Milei firmó con la sociedad argentina y la sociedad argentina firmó con su voto, si el gobierno libertario ha cumplido. Porque esto es el gran debate. Porque esto es lo que hoy muchos funcionarios y libertarios no entienden, por qué los resultados electorales que están teniendo en las distintas provincias, vuelvo a decir, la que ocurrió ayer en Corrientes, donde no llegaron ni siquiera al 9%. Entonces no terminan de entender qué es lo que pasa. Y yo desde este tema del día, desde esta columna, quiero decirles que evidentemente los dos contratos que Javier Milei le prometió y firmó con la sociedad argentina no se están cumpliendo o prácticamente desaparecieron. El contrato moral de venir a terminar con los viejos vicios de corrupción de la política tradicional acaba de estallar en los últimos días con lo que te contábamos la semana pasada, ¿no? Con esta supuesta corrupción, con esta supuesta coima, con este supuesto sobreprecio, con fondos del sector más vulnerable de la República Argentina, que son los discapacitados. Le quitaban las pensiones de discapacidad a la gente para que esos fondos llevaran a sobreprecios en medicamentos y supuestamente quedarse con el retorno. Ese contrato moral, que además yo te conté acá muchos otros temas, ¿no? de supuesta corrupción, que como la criptomoneda Libra, como los contratos de las empresas de Menem en seguridad con el Banco Nación, con la venta de candidaturas, bueno, con todo lo que ya te conté, implosionó el contrato moral que Javier Milei le ofreció a los argentinos. Y resulta que en estas horas el gobierno libertario no encuentra mejor respuesta que tratar de cercenar la opinión y la investigación del periodismo argentino. Derecho clave, pilar fundamental de cualquier democracia, de cualquier república, la libertad de prensa. Quieren matar
al mensajero, pero nada dicen del supuesto hecho de corrupción que hoy se investiga. Digo, ese contrato moral de terminar con la corrupción ha impresionado y le ha reventado en la cara al gobierno libertario cuando vemos, creo que vos también has visto, la fila de hombres y mujeres discapacitados que tienen que ir a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrarle que verdaderamente son discapacitados y presentar un certificado médico. Si con solo verlo te das cuenta que son discapacitados, en esa fila oprobiosa, dolorosa, vemos cómo está la gente haciendo fila para poder recuperar esa pensión de 230.000 pesos. Y al contraste de eso, vemos cómo los dueños de la droguería suizo-argentina que viven en el lugar más top de la capital, cómo se manejan, ¿no? Son coleccionistas, algunos de Ferrari, otros de Porsche, viven así y son los que supuestamente están involucrados en la causa de los sobreprecios de medicamentos con fondos del Andis. Entonces vos ves este contraste, ves quiénes supuestamente se quedaron con la guita de los discapacitados y en este otro lado ves la fila de hombres y mujeres discapacitados pidiéndole al gobierno libertario que les devuelva la pensión de 230.000 pesos. Entonces, esta situación, estas dos fotografías de la realidad, chocan entre sí y reventaron el contrato moral que Javier Milei les había prometido a los argentinos. Yo, sinceramente, no sé hasta dónde va a llegar la justicia, hasta dónde va a investigar. Algunos están preocupados porque no pueden desbloquear los teléfonos de los Cobalíquer y de Españolo. Eso ya no importa. Lo que importa es que se comentó, se reflexionó y se cercioró que efectivamente había sobreprecios y hay sobreprecios, y eso, ya lo que digan o no digan ya no es importante, sino la documentación que la justicia ya tiene en su poder respecto a las licitaciones, a las compras directas y a los sobreprecios que empiezan a aparecer. Ese es el delito. Entonces ese contrato moral está terminado, está fenecido, está explotado, implosionado desde adentro, con gente cercana, muy cercana al presidente de la República. Y también quiero hablar del contrato social. Del contrato social que Milei le prometía a los argentinos de devolver la libertad y la felicidad. Van juntas. Son juntas. Porque tanto la libertad como la felicidad, ¿no?, que es un estado de ánimo, de bienestar y de satisfacción que tiene cualquier persona respecto al cumplir y de satisfacer sus necesidades básicas o sus proyectos de vida. Libertad y felicidad. Y entonces, como se trata de emociones, ¿no?, como el bienestar, la felicidad y la libertad son emociones, quienes trabajamos en la mediación y en la resolución de conflictos decimos hay que atender las emociones, pero no son calificables. Las emociones en una resolución de conflicto no entran, sino los criterios objetivos son los que se analizan. Y entonces, como
El criterio objetivo acá es difícil de establecer porque es una emoción. Trabajamos con la producción y te trajimos un estudio psicológico de Abraham Maslow que en 1943 estableció una pirámide jerárquica sobre las necesidades que tienen y que tienen que cumplir cada ser humano para ser libre y para ser feliz. Poneme la imagen número 1, diré. Esa es la pirámide de Maslow, científicamente comprobada, que tienen 5 jerarquías. La base de esa pirámide, que es la necesidad fisiológica, que tenemos cada ser humano, ¿no? La de comer, dormir, sexualmente, descansar. Cumplida esa necesidad fisiológica, pasamos al segundo nivel, que es la necesidad de seguridad. En ese segundo rango, en esa segunda jerarquía, nos encontramos, por ejemplo, con la seguridad de tener un empleo, con la seguridad de tener un trabajo permanente, con la seguridad de tener una vivienda, con la seguridad que podemos acceder a un sistema de salud, con la seguridad de que podemos llevar y acceder a nuestros hijos a la educación. Y así siguen, ¿no? Después pasamos a un tercer nivel, que es un nivel más de afiliación, de social, de reconocimiento y de autorrealización. Dice el informe, el estudio de la pirámide de Maslow, que estos son flexibles. O sea, cuando un ciudadano o una persona cumplió sus necesidades fisiológicas, fueron atendidas, busca el segundo nivel, que es la necesidad de seguridad. Es decir, si la persona tiene para comer, tiene para vivir, puede descansar, entonces empieza a buscar el segundo nivel de necesidad, o sea, busca un empleo, busca una seguridad en una vivienda, busca el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Y después, obviamente, van pasando, realizada, cumplida satisfecha esas necesidades, pasa al segmento inmediato posterior. Y entonces yo quiero preguntarte, quiero preguntarte si los argentinos en su mayoría están pudiendo cumplir o satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, de alimento. Yo te voy a compartir algunas tapas de algunas notas periodísticas respecto a cómo nos ve gran parte del periodismo argentino respecto a la pobreza. Tenés la 2, la BBC y la imagen 4, diré. Y entonces cuando vos ves, te traje criterio objetivo, investigaciones periodísticas, no solo nacionales, sino internacionales, de cómo está impactando la pobreza en la República Argentina. Esto significa que hay gente que hoy no tiene para comer. Entonces, sus necesidades básicas, fisiológicas, que es la base de la pirámide de libertad y de felicidad, no la tienen. Pero si por alguna casualidad hubiesen pasado esa necesidad de tener para comer, vamos a la necesidad de seguridad, donde cualquier persona quiere y necesita un trabajo, un empleo. Así se empieza a ver
la mayor caída del empleo registrado. Vamos a la imagen 6. Cierre de negocio, liquidan por cierre, porque está impactando la recesión económica, está cerrando comercios, pymes, industrias, generando desempleo. Pasemos a la otra. Ni una pyme menos. Pymes de todo el país, que son las que generan empleo genuino y permanente en la República Argentina, reclamando frente al Congreso Nacional cómo se empiezan a caer y a destruir las pequeñas empresas en la República Argentina. Vamos al otro. 275.000 cuentas, sueldos se cayeron en el primer semestre de este 2025. Eso significa 275.000 empleos genuinos, permanentes, estables, menos en la República Argentina. Y pasemos a la otra. Tapa de revista Noticias, trabajo sin empleo. Entonces, con estas placas empezamos a entender que el segundo nivel, que es la necesidad de seguridad de empleo, tampoco lo tenemos en la República Argentina. La gran mayoría no lo tiene. Pero tampoco puede acceder a una vivienda, porque la obra pública, esta que comentaba recién el doctor Facundo Luna, cuando destruyeron todo lo que es el FONAVI, no existen más construcción de viviendas sociales para la gente humilde, para los trabajadores, tampoco se está cumpliendo. Poneme la imagen 10, diré. Obra cancelada por el gobierno nacional. Vamos a la 11. Los trabajadores de la OCRA manifestándose como siempre por la pérdida de empleo y por la paralización de la obra pública, que es el motor generador de empleo. Vamos a la otra. Una Argentina grande con obra pública. Entonces, volvamos, diré. Entonces, tampoco se está cumpliendo, se está satisfaciendo esa necesidad de tener una vivienda o de tener una obra pública que te dignifique, para que cuando salgas en día de lluvia, tu hijo tenga aunque sea un cordón cuneta por donde caminar y no vive en un barrial como un chiquero. Pero también no se está cumpliendo ni se está satisfaciendo la necesidad de educación, que hoy es un gran debate como la falta de acceso a la salud, pero la educación fundamentalmente, que es la herramienta central, yo digo hasta una bandera histórica de la República Argentina, que fue levantar la bandera de la educación. Arranquemos con la imagen 13. Ese es el debate. ¿Educación pública o Milei? Sigamos, diré, vamos, defendamos la universidad, que es donde nos pueden igualar. Universidad pública para evitar futuros Milei. Sigamos. Ahí parate. Fíjese en lo que dice este cartel. Y me parece que es paradigmático y aclaratoria respecto a lo que muchísimos millones de argentinos sentimos cuando este gobierno desfinancia y ataca y quiere destruir la educación pública. Yo estudio para no pedirle un consejo a un perro muerto. ¿Qué síntesis, no? ¿Qué síntesis hay en este cartel respecto a la realidad que vivimos millones de argentinos y a la realidad virtual, casi apocalíptica, o un mundo paralelo, diría yo, que hoy vive nuestro presidente, el que define nuestras políticas públicas, el que distribuye los recursos, el que otorga las prioridades? Sigamos, diré.
sin educación pública no hay futuro, lógico. Sí, la educación pública es la que nos iguala. La educación pública es la que pone en el aula a los hijos de los que tienen plata y a los que no tienen plata. Al que vive en un asentamiento o al que vive en un barrio cerrado. La educación pública nos iguala. Sin educación pública no hay futuro. Sin educación no hay futuro. Y con esto, esta imagen de dos mujeres poniendo la faja de cerrando su local, su emprendimiento, que seguramente con mucho esfuerzo y con mucha ilusión lo abrieron, pero que las medidas económicas, la recesión económica, hacen que estas dos mujeres que están de espalda en la foto, pero seguramente de frente a la realidad que le toca. Acá falta trabajo, dice el cartel cuando están cerrando su emprendimiento comercial. Volvé. Entonces vuelvo a decir, y esto te lo dejo como reflexión, si el contrato social, con este criterio objetivo de la pirámide de Maslow, donde establece claramente cuáles son las jerarquías, las 5 jerarquías que tienen una persona acá y en cualquier lugar del mundo para ser libre y para ser feliz, si en la Argentina esto se está cumpliendo. Decímelo vos. Por eso es que no quise, porque no voy a analizar, no voy a discutir percepciones o emociones, sino criterios objetivos. Acá tenés. Este es el criterio objetivo que desde el punto de vista yo te planteo para contarte y para decirte sin ningún temor de equivocarme, que así como el contrato moral de luchar contra la corrupción ha explotado, el contrato social de la libertad y de la felicidad también está explotado. O sea, ninguno de los dos contratos, ni el moral ni el social, Javier Milei y los libertarios en estos 20 meses de gobierno lo han podido cumplir. Y entonces, muchacho, no hace falta que un conductor de un prestigioso multimedio como Tecnovisión se pare frente a la cámara y le digan a ustedes y le muestren con criterios objetivos por qué este gobierno está cayendo en imagen positiva y en acompañamiento de la gente. Y por qué seguramente tienen serias chances de perder las elecciones en provincia de Buenos Aires, y yo no tengo ninguna duda que el 26 de octubre, por lo menos acá en Jujuy, van a sufrir una derrota electoral. No busquen, no miren para atrás solamente. Miren y analicen los dos contratos, el moral y el social, que ustedes le prometieron a los argentinos y que ustedes mismos, con sus errores, con sus ambiciones, con sus corrupciones y con su falta de empatía y de escucha activa, están produciendo este resultado electoral. Porque seguramente quizás en esos actos, en esas caravanas que quisieron hacer en provincia de Buenos Aires, donde fueron corridos casi a pedradas, que no estoy de acuerdo con eso, está mal. Todos los dirigentes políticos y las ideologías políticas tienen derecho a manifestarse y hacer los actos de campaña que quieran hacer con absoluta libertad y en paz. Pero también entiendo que puede llegar a haber un hartazgo, un cansancio y una desilusión respecto a esos dos contratos que ustedes les prometieron a los argentinos y que 20 meses después ustedes no lo están cumpliendo.
son las razones de los resultados electorales, son las razones del descontento de gran parte de la sociedad, son las razones que muchos y millones de argentinos hoy sienten que sus necesidades no están siendo satisfechas y que hay un gran responsable, que es el gobierno de Javier Milei. Yo antes de despedirme tengo el mic de